Bienvenidos todos y todas a este primer video del Heraldo Psicoanalítico. Mi nombre es Raúl Ruiz Temis y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que aspira a ser un escenario de socialización, transmisión y circulación de saberes entre todas y todos quienes concurramos en él. Mi nombre es Raúl Ruiz Temis y soy el autor de este nuevo escenario de saberes, de aprendizajes conjuntos que espero se vaya gestando. De profesión soy psicólogo y hasta hace un breve tiempo ejercí la docencia en materia psicoanalítica. Particularmente quiero compartir con ustedes un poco para que me vayan conociendo que pues tengo formación continua y especializada en psicoanálisis y más allá de presentarles un currículum a manera de informativo, les puedo compartir que han sido algunas áreas específicas donde he incursionado con mayor amplitud. Por ejemplo, en estudios subjetivos y sociales de las perversiones, en la clínica psicoanalítica con familias, con adultos mayores, algunos trabajos clínicos y subjetivos propios del periodo adolescente, así como también en la psicoterapia psicoanalítica. Soy la única persona que está detrás de Heraldo Psicoanalítico, así que cuando ustedes vean que respondo comentarios, subo videos, creo infografías, comparto información, se graban historias, pues es únicamente mi mano la que está moviendo los hilos tras la pantalla. Desde ahí, pues un poco incentivar la confianza y sobre todo la participación, la posibilidad de compartir información directamente conmigo, puesto que no hay nadie más quien esté tras el proyecto. ¿Qué es un heraldo? ¿Por qué este nombre? ¿De dónde surge la idea? De acuerdo con el diccionario de la lengua española, un heraldo es aquel mensajero, aquel emisario, aquella persona que se encarga de llevar, de transmitir, de anunciar algo que potencialmente va a suceder. ¿Qué es lo que yo espero que suceda en este espacio con estas posibilidades digitales quizá de encontrarnos desde diferentes latitudes, en diferentes momentos? La transmisión, la circulación de la disciplina psicoanalítica, intentando franquear, intentando superar, intentando evitar ciertos elementos que puedan haber estado presentes en muchos otros escenarios que tienen un propósito similar al de Heraldo psicoanalítico. Ya desde antes tenía presencia a través de dos redes sociales, específicamente Facebook e Instagram. El 10 de marzo del 2022, justo en el periodo de la pandemia por COVID-19, empecé a crear un vehículo a través del cual socializar contenido dirigido a estudiantes, profesionistas y otras personas entusiastas que encontraran en la disciplina psicoanalítica un punto de interés para sus respectivas profesiones. Es cierto que psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas históricamente hemos sido los representantes de los campos disciplinarios para poder generar ciertas nociones o ciertos basamentos de conocimiento. Pero eso no exenta a que haya habido otras líneas, otras disciplinas, otras formaciones académicas que también se han enriquecido y a su vez han nutrido al psicoanálisis. Entiéndase por ello antropología, sociología, derecho, artes, ciencias de la educación y ciencias sociales. Esta página anterior o estas dos posibilidades de crear estos vehículos socializadores que estaban bajo el título de Psiquis al Diván tenían una intención exhortativa. Es decir,
captar la atención mediante dos elementos simbólicos del psicoanálisis, que era la mente y esa herramienta instrumental que sirve clásicamente para nosotros en psicoanálisis respecto al despliegue de todo el mundo interno, de todas las fantasías, de todo aquello que acontece en la realidad interior de quienes tienden a generar o solicitar la consulta. ¿Cuál es el cambio respecto a Heraldo psicoanalítico? Ahora voy a buscar, más allá de intentar crear una captación de interés, también cifrar un propósito de comunicar, de transmitir, de hacer circular los saberes desde diferentes escenarios, desde diferentes perspectivas, desde diferentes momentos epocales, porque tenemos evidencia de todo lo que se ha venido trabajando históricamente en nuestra disciplina, tanto en la parte interna como a su alrededor, a través de artículos, a través de libros, a través de videos. Y para ello, trataré, por supuesto, de incentivar un escenario crítico, detallado, riguroso, accesible, inventivo, creativo, y más allá de certero, más allá de proveer certezas, que genere certidumbres, certidumbres que puedan ser deconstruidas, replanteadas, repensadas, reposicionadas conforme la época, el contexto, las prácticas vayan sucediendo. Un poco también para compartir el cómo, el para qué, el por qué nace esta idea del heraldo psicoanalítico es porque, remontándome a años atrás, cuando incluso puedo compartir, era estudiante de nivel licenciatura y deseaba ir incursionando en el saber, en la profesionalización, en el conocimiento del psicoanálisis, me encontraba con las mismas trabas, mayor o menormente en comorbilidad entre sí, pero al menos una de ellas estaba presente. La primera, los precios, los costos altísimos que la disciplina psicoanalítica en general tiene dentro de las diferentes asociaciones, sociedades, grupos de estudios, escuelas que tienen algún programa de estudios. Estos costos tan exorbitantes de pronto pueden generar que se aparte este sector estudiantil, universitario, de nivel superior, que puede tener no solo algunos potenciales interesados o interesadas dentro de psicología, sino también de medicina o de cualquier otra línea de estudios, que puede encontrar en el psicoanálisis un punto de apoyatura útil. El segundo punto o el segundo problema era que de pronto había una tendencia a hablar en difícil, una cuestión muy elitista de alguna manera, donde solamente pareciese que se creaba un halo, donde algunos casi tocados por la mano de Freud, Lacan o la personalidad sobresaliente que más gustase a esos grupos de interés, podía entender. Y entonces avasallaban con tecnicismos, avasallaban con eh, neologismos incluso, que podían resultar un tanto distantes, incluso disonantes, con el saber introductorio. Y se volvían entonces también inaccesibles, ya no solo por costo, sino también por simulación, por apreciación, por apariencia, por fachada. Y el tercer problema o el tercer elemento de dificultad era que pasaba también lo inverso al segundo punto, que era una laxitud tremenda sobre un constructo, una teoría, una serie de conceptos que pueden llegar a ser lo suficientemente útiles, pero que se volvían tan someros, tan sosos, tan desriguro- desrigurizados, que entonces
se volvían banales, se volvían insuficientes, se volvían una cadena descompuesta de mensajes que terminaban en formulaciones muy dogmáticas, muy acotadas, por supuesto, muy poco aplicables. Intentando entonces evitar lo más posible caer en uno de esos tres errores o en más de uno de ellos al mismo tiempo, es que gesto esta idea del heraldo psicoanalítico. ¿Cómo piensa Raúl Ruiz Temis el psicoanálisis y su transmisión? Para mí esta disciplina esencialmente es plural, es crítica y sobre todo contestataria. Pienso que es una disciplina que permite develar mucho de lo que se preferiría mantener ocultado. Esto, por supuesto, requiriendo trabajo, esfuerzo, ardua labor creativa y sobre todo desestigmatizante. ¿Por qué? Porque así como creo que es una disciplina crítica y contestataria, a su vez concibo que debe de ir más allá de los dogmatismos internos a nuestra propia disciplina y a los convencionalismos culturales. No sé si ustedes puedan compartir conmigo quizá esta noción de que pareciera que todo lo que se produce, al menos actualmente en México respecto del psicoanálisis y en Argentina, por ejemplo, que es el país latinoamericano con mayor producción disciplinaria psicoanalíticamente hablando, es el binarismo Freud-Lacan. Si el argumento de cualquier psicoanalista en formación, en un congreso, en un trabajo, no decanta en un retorno freudiano o lacaniano, entonces no se considera psicoanalítico. Este dogmatismo tan binarista, tan acotado, hace precisamente que entonces se vayan haciendo unas lógicas sectarias, que no digo que lo sean, sino que al menos lo aparentan, en cómo se transmite, cómo se socializa, cómo se aprueba la transmisión de la disciplina. Y por supuesto, uno de los efectos que puede llegar a tener es que de pronto encuentra cierta paridad con algunos convencionalismos culturalistas, tradicionalistas, tendientes a un conservadurismo que tiende a ser problemático. Desde ahí entonces también sitúo a la disciplina psicoanalítica como actual, sí contemporánea, pero también situada, contextual, epocal, latitudinalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la vivencia, la representación, el atravesamiento subjetivo en México, que en Argentina, que en España, que en Francia, que en Estados Unidos, así como no es lo mismo la producción que puede haber en los 1900, los 1960, los 2000, los 2020 o más adelante. Por lo tanto, tenemos que ir viendo a nuestra disciplina como escenario fecundo de progreso, pero recordando una máxima de una producción televisiva de mucho éxito de hace un par de décadas, el progreso solo por progresar no puede continuar. Tenemos que ir creando estas nociones, estos posicionamientos, este afianzamiento para ver qué elementos sí, qué elementos tal vez, qué elementos no son vigentes. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo poder replantearlos? Si se pueden rescatar o si los tenemos que repensar completamente, incluyendo, por supuesto, a su enunciador o enunciadora original. El psicoanálisis entonces me parece disidente, una disciplina problematizadora y creativa, en tanto que inventiva,
Juan David Nacio por ahí en alguno de sus libros sobre el Edipo, si no mal recuerdo, llega a decir que todo concepto, que toda teoría, que todo aporte psicoanalítico tiene que ser la respuesta a una pregunta. Y entonces tenemos que ser lo suficientemente álgidos, lo suficientemente creacionistas, constructivistas, incluso podría yo decir, para hacer las preguntas necesarias en la clínica y en la teoría. Vamos a encontrar entonces un punto de reflexión, un punto de interacción y un poco de movilización sobre lo ya sabido, lo ya preconcebido, lo ya aparentemente entendido. Y juego un poco con la noción interaccional justo por cómo entre sujetos, instituciones, grupos, el actuar, el influir recíproco puede generar nuevas formas de pensar, no solo la disciplina, sino el mundo en general. Evidentemente, vamos a tener oportunidad de ir creando más videos, contrastando teorías, contrastando autores, haciendo análisis de algunas producciones, siempre con la mira de lo parcial, lo inacabado, lo imposibilitado para pensar ciertos alcances de los planteamientos que hagamos. Comparto con ustedes entonces este breve diagrama que cuando tenía mis grupos de estudiantes tendía a socializar. Pensemos que el psicoanálisis es esta carretera superior que, si ustedes se dan cuenta, intersecciona con muchas más, ¿sale? Esta es la avenida del psicoanálisis. Pero va a llegar un momento donde el psicoanálisis, por ejemplo, supongamos que tenemos una persona, un estudiante, un profesionista que inicia aquí, se encuentra con el campo de las matemáticas, como fue, por ejemplo, el caso de Lacan. Y en esta intersección, en esta articulación entre psicoanálisis y las matemáticas, podemos obtener los matemas. Supongamos que tenemos a otro profesionista que parte de esta línea también psicoanalítica y su intersección es la antropología de primera mano. Aquí tenemos, por ejemplo, los aportes de Isidoro Berenstein sobre el psicoanálisis de lo familiar, cómo de pronto a partir de las estructuras elementales del parentesco que propone Claude Lévi-Strauss, Berenstein logra entender también mucho de la vivencia de sus pacientes que le consultaban, tanto familiares como en cuestiones de pareja. Tenemos estas intersecciones con la medicina, con el arte, tenemos intersecciones con la filosofía, con la psicología, y desde ahí vamos viendo que entonces el transitar del analista es complejo, es riguroso y por tanto puede ser creacionista, limitar nuestros entendimientos a un par de autores, un par de constructos, se vuelve infértil, se vuelve poco fructífero. Y trataremos, por supuesto, de ir en la medida de lo posible ahondando en algunas propuestas que estas otras líneas nos puedan ofrecer. Por supuesto, mis limitaciones tendré, no aspiro a ser taxativo y mucho menos especialista en todo, sería imposible y una falsa promesa, pero sí trataré de ir creando con ustedes algunos videos, infografías, materiales que sirvan para abonar lo que diría Michel Foucault, por ejemplo, en ese entrecruce entre sus estudios políticos, filosóficos, sociales y cómo pueden pensarse a la luz de lo psicoanalítico, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Michel Foucault asistió a algunos de los seminarios dictados por Lacan. O llegaremos también a ver cómo el arte, la medicina y el psicoanálisis pueden encontrarse a través de obras como la de arte y psicoanálisis que propone Juan David Nacio.
Encontraremos también algunas coyunturas un poco más complejas, un poco más incluso desafiantes, como podría ser entre la filosofía, el psicoanálisis y la medicina, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Wilfred Bion, como también su propuesta sobre los elementos alfa, los elementos beta, la parte psicótica de la personalidad fue todo un acabose en su momento que complejizó a la disciplina en Inglaterra. Entonces, tendremos oportunidad de irlo haciendo poco a poco. Este diagrama me gusta más allá de presentar intersecciones, porque si nosotros pudiéramos pensar a una persona que camina sobre estas vialidades, podríamos ver que tiene la posibilidad de recorrer múltiples campos disciplinares, encontrarse con múltiples colegas a la vez, que al mismo tiempo puedan enriquecerse de su saber y ser enriquecidos por el saber del otro o la otra. Eso espero que hagamos en el Heraldo Psicoanalítico, que podamos ir abonando desde nuestros saberes, no desde la imposición, no desde el dogmatismo, no desde la afiliación a una única escuela o a una única lógica de pensamiento, sino desde la multiplicidad, estando de acuerdo, estando en desacuerdo, planteando encuentros y desencuentros, convergencias y divergencias, consonancias y disonancias al interior y al exterior de la disciplina psicoanalítica. En esta misma multiplicidad, pues trataremos de ir presentando el trabajo de las y los psicoanalistas que más han podido contribuir y que más se les ha reconocido, pero también de aquellos que tal vez no tengan el mérito o el reconocimiento lo suficientemente afianzado hasta ahora respecto de su trabajo. Por ejemplo, observen brevemente esta imagen. Son 18 psicoanalistas. ¿A cuántos conocen? ¿A cuántos ubican? Más allá, ¿de cuántos, de cuántas hemos tenido la posibilidad de acceder a sus propuestas? Viendo las estadísticas de Siki Saldiván, que ahora es el Heraldo, veía que hay un grupo de edad lo suficientemente significativo como para pensar que pueden ser personas con cierta trayectoria. Es el grupo de edad entre 40 y 50 años. Frente a alguien recién egresado de la licenciatura que pueda oscilar entre los 20 y los 30, ¿qué tanta diferencia puede existir respecto a las personalidades, propuestas y teorías de las y los psicoanalistas? Juan David Nacio, Jessica Benjamin, Colette Soler, Margaret Mahler, Jacques Alain Miller, Anna Freud, Melanie Klein, Joyce McDougall, Sigmund Freud, Carla Abraham, Janine Puget, Karen Horney, Jacques Lacan, Mary Langer, Heinz Kohut, Elizabeth Rodinesco, Pierre Oulagnier, Otto Kemberg, entre muchos y otras, muchas más, otras personalidades que por cuestión de espacio quizá no caben, pero que podríamos seguir enunciando. Cornelius Castoriadis, Wilfred Bion, Donald Winnicott, Hannah Siegel, Paulina Kember, René Spitz, Dorothy Bloch, Dorothy Burlingham, Melita Klein. ¿Qué pasa con todos ellos, con todas ellas? Con los vinculares, Miguel Alejo Espívaco, Carlos Pachuc, Silvia de Gomel, Susana Matus, que han hecho contribuciones muy significativas. ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué no las tenemos en nuestro radar? ¿Por qué de pronto nos hemos encasillado tanto en de Freud a Lacan y de regreso? O de Freud a Klein. ¿Por qué nada más acotar nuestro entendimiento a estas pocas figuras? Yo lo que les propongo, merced de pensar esta disciplina como plural, es que tengamos presente que el psicoanálisis tiene fundadores y fundadoras.
mas no dueños ni dueñas. Por lo tanto, al no tener una afiliación institucional, al no pertenecer a ningún gremio, grupo, colegio, institución específica del psicoanálisis, voy a tratar de compartir con ustedes esta visión pluralista que abone a nuestra disciplina y crear en el Heraldo Psicoanalítico una potencialidad de apuntalamientos cada vez más amplios, más diversos, que coloquen y descoloquen mucho de lo que ya se ha trabajado y a su vez habiliten mucho de lo que podremos seguir creando, seguir trabajando, seguir construyendo, problematizando y por supuesto sin perder el rigor, el detalle, la ética que amerita nuestra disciplina. Así que agradezco mucho su atención de todos y todas. El Heraldo Psicoanalítico recién inicia. Tenemos pues ya un escenario de redes sociales un poco más ampliado con esta nueva oportunidad que se abre a través de YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos igual, Heraldo Psicoanalítico. Lo único que se mantiene es el correo de Psiquis al Diván y pues ahí no pudimos hacer muchos cambios justamente porque es en el que ya están sostenidas las cuentas anteriores. Así que Heraldo Psicoanalítico, Facebook, Instagram, YouTube, pueden activar las notificaciones, pueden seguir las páginas, pueden sumarse a las contribuciones y si quieren a lo mejor compartir alguna idea, algún material un poco más desarrollado, pueden escribirme al correo psiquis.divan@gmail.com. Les decía, soy la única persona que está detrás de todos estos elementos. Espero poder cumplir lo mejor posible el objetivo. Espero poder crear este escenario de comunicación y saberes compartidos y espero, por supuesto, que les entusiasme esta oportunidad tanto como a mí. Por ahora es todo de mi parte. Esperen un nuevo video próximamente. Aún no puedo prometer con qué frecuencia, con qué temporalidad, con qué recurrencia. Podría yo decir que quizá un video semanal, puede que haya ocasiones donde pueda ser incluso más, puede haber ocasiones en las que demore un tiempo adicional a una semana por la complejidad, por la profundidad, por el diseño de el video o el material que pueda compartir con ustedes. Sin embargo, tengan la certeza de que será siempre con la mayor dedicación, la mayor rigurosidad y el mayor empeño posible, esperando que la transmisión sea lo mejor logrado. Por ahora es todo de mi parte. Que estén muy bien y hasta una próxima ocasión.